Dios te bendiga, amiga y hermana en Cristo Jesús. Te doy la bienvenida a este nuevo video. Le doy gracias a Dios por permitirme hablar de su palabra. Te invito a que veas el primer video, es Levántate como intercesora. Espero sea de bendición para tu vida. Vamos a seguir adelante hablando de la palabra de Dios y quiero que invitarte a que leamos en Primera de Tesalonicenses 5:17. Y ahí Dios nos dice unas palabras y dice así: orar sin cesar. ¿Por qué Dios nos manda a orar sin cesar? Bueno, pues porque en nuestra vida como creyentes debemos de estar siempre constantes en una relación con Dios primeramente. ¿Para qué? Para que Él nos oriente y nos dé siempre, nos dirija en los planes que Él tiene para con nosotros. La oración es un arma poderosa para derribar y detener todos los dardos del maligno. ¿Quién es el maligno? Bueno, el enemigo de nuestras almas, Satanás. Dice que él vino para matar, robar y destruir, y él quiere destruir nuestras vidas, nuestra relación con Dios. Por eso es muy importante la oración. Orar sin cesar es que no dejemos, que no nos cansemos de orar, que siempre estemos constantemente yendo a los pies de Cristo en cualquier circunstancia de nuestras vidas, en cualquier problema. Y te voy a decir que la oración tiene el poder para cambiar las cosas. La oración tiene el poder para poder nosotros orar por nuestras familias, orar por nuestras áreas de trabajo, orar como mujeres y guerreras de Dios para pelear lo que Dios ya tiene en bendición para nosotros. La oración es muy importante para no caer en tentación, en nuestros deleites o nuestras pasiones en la carne. La oración es muy importante para no darle lugar al diablo en todos los ataques que él nos da día con día. Te voy a dar un ejemplo, el por qué nosotros debemos de estar orando constantemente. Como te decía, la oración es hacerle la guerra al enemigo. Y el ejemplo que yo te voy a dar está en 2 de Samuel, capítulo 11. Y de ahí en adelante vas a estar leyendo la historia. Yo te invito a que la leas para que conozcas. Yo nomás la voy a resumir un poquito. Pero la historia aquí nos habla del pecado de David y Betsabé. David, un hombre de guerra, un hombre valiente, un hombre que derrotó a Goliat, como sabemos la historia, derrotó a los gigantes, los filisteos, derrotó a muchas naciones, otras naciones que derrotó a reyes y muchos de ellos le sirvieron. Bueno, este hombre de guerra, en una de esas tantas que los hombres salen a la guerra, nos dice aquí en el capítulo 11, en el verso 1, nos dice que a la vuelta del año, cuando salen los reyes a pelear, David mandó a Joab, uno de los valientes de David, lo mandó a la guerra y pues derrotaron nuevamente a sus enemigos, pero David se quedó en el palacio del rey. Nos dice la historia que él al día siguiente se levanta de su lecho, de su cama, y se va y se pasea por el terrado, por el balcón, y a lo lejos ve a una mujer que se bañaba. Y le llamó la atención a David, y David manda y pregunta quién era esa mujer. Esa mujer ya sabemos de quién está hablando. Bueno, es Betsabé, la esposa de Urías, le dice. Pero a David, no yendo a consultar a Dios como siempre lo hacía, o recordando la palabra de Dios que nos dice en Éxodo 20, que no debemos cometer adulterio, porque David, el hombre conforme al corazón de Dios, conocía la palabra de Dios, conocía la ley de Dios, conocía los mandamientos de Dios. Entonces no consultó a Dios, no fue a la guerra, no fue a la oración. Y él fácil se le hizo y mandó a traer a esta mujer, una mujer que ya era casada. Y ahí empieza mal David. Al traer a esta mujer, una mujer casada, dice que se acuesta con ella. Y al acostarse con ella, comete adulterio y infringe la ley de Dios. También ahí mismo en Éxodo 20 nos dice la palabra de Dios en el verso 17. También dice que no debemos de codiciar las cosas de nuestro prójimo y la esposa de tu prójimo.
Y eso no nomás va para el hombre, sino también va para las mujeres. No debemos de codiciar las cosas de nuestro prójimo, ni el esposo ni la esposa de nuestro prójimo. Nosotros tenemos que esperar en el tiempo de Dios que Él tenga el esposo o la esposa perfecta para ti que me escuchas, ya sea hombre o sea mujer. ¿Para qué? Para no cometer pecado delante de Dios. Entonces sigue diciendo la palabra que David se acuesta con ella, pero no nomás termina ahí. Después de que se acuesta con ella, Betsabé se limpia de su inmundicia, porque también la palabra dice en Levíticos 15:18, dice, y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviere emisión de semen, y ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. Ella sabía también y conocía muy bien la palabra de Dios. Entonces los dos estaban pecando en contra de Dios. Y el pecado trae consecuencias. El pecado nos hace maquinar o hacer cosas para cubrir nuestro pecado, pero delante de los hombres podemos cubrir el pecado, pero delante de Dios no podemos cubrir nada, porque Dios conoce las intenciones, ya sean buenas o sean malas. Dios conoce todo de nosotros. Aunque mucha gente dice que parece que Dios no está, pero Dios no se va a meter en tu vida si tú no le permites, si tú no le llamas, si tú no lo consultas en la oración. A veces te preocupas por los problemas de tu vida y sabes que hay un Dios que te puede ayudar, pero primero vas y consultas a otras personas antes que venir a consultar a Dios, y por eso te vienen muchas veces enfermedades a tu vida. Entonces, sin más, vamos a ir nuevamente a la historia. Sé que David, después de que Betsabé se lava de su inmundicia, sabe que está embarazada y le manda a decir a David que está embarazada. Entonces ahí empieza David nuevamente. Fíjate las consecuencias que trae el pecado. David manda a traer a Urías, el esposo de Betsabé, para que vaya a su casa, según él, a que descanse, pero también para que se acueste con su esposa. Y esto lo planea 2 veces, pero ninguna de las 2 veces le funciona. Después de que no le funciona eso, de que Urías vaya y se acueste con su esposa, luego maquina algo horrible, que es el ponerlo al frente para que él muera. Le manda decir a Joab, este guerrero valiente, que ponga a Urías al frente para cuando vayan a la batalla, Urías muera en la batalla, y así poder cubrir su pecado. Nada podemos cubrir delante de Dios. Todo saldrá. Y si tú no vas y le pides perdón a Dios, todo esto trae consecuencias. Entonces, va y sí, realmente nos dice la palabra que Urías muere y le mandan decir a David la noticia. Y no nomás con eso que Urías muere, sino que también otros valientes mueren. Fíjate, todo esto, ¿por qué? Por el pecado de David y Betsabé y por quererlo encubrir, hacen cosas horribles. ¿Cuántas veces nosotros por no consultar a Dios, hacemos el pecado, cometemos adulterio, cometemos fornicación o echamos mentiras? Y la mentira siempre trae consecuencias. Y pues nos saca del plan de Dios, y eso no es agradable delante de Dios. Muere Urías, y no nomás con eso, sino que también mueren otros valientes. Y todavía David, cuando conoce la noticia, le dice a este siervo que le da la noticia que Urías había muerto, va y le manda decir también con él mismo a Joab que no se preocupe, que hay pérdidas, que en la guerra siempre hay pérdidas, hay bajas, y que todo estaría bien. Fíjate hasta dónde llegan todas estas cosas, todas las maquinaciones por querer encubrir un pecado. Entonces, de ahí, vienen terribles consecuencias. En David, no nomás termina ahí. Después de que se muere Urías, Betsabé
le guarda el luto, pero ya después que Betsabé guarda el luto, David la manda a traer, se casa con ella y el hijo nace. Pero el hijo muere, se enferma y muere. David en ese proceso también le pide a Dios, ora a Dios, para ver si Dios tiene misericordia y le deja vivir al hijo, pero no, el hijo muere. Y de ahí Dios manda al profeta Natán para que también le diga, a través de una parábola, lo que vendría a acontecer por ese pecado que David había cometido delante de Dios, no delante de los hombres. Te quiero aclarar, esto es delante de Dios. Todo lo que tú hagas en contra de la palabra de Dios, no es porque has ofendido al hombre, has ofendido a Dios. Entonces Dios por eso dice que son nuevas cada día sus misericordias, porque Él quiere que tengamos un corazón arrepentido, un corazón que de veramente queramos cambiar. Entonces vienen consecuencias. Dios le habla a través de Natán en una parábola, aquí también lo leemos, y le dice que por esa razón vendrían circunstancias a su vida. Y te voy a decir cuáles fueron una de ellas. Bueno, su hijo, uno de sus hijos viola a su hermana, a su media hermana. Y uno de sus hijos también se pelea por el reinado de David, le quiere quitar el reinado. Y de ahí vienen consecuencias. Pero como David, conforme el corazón de Dios, y eso es lo que Dios quiere y que te quiero decir en esta hora, que eso es lo que Dios quiere, que aunque tú hayas cometido un pecado, por más horrible que sea, vengas a los pies de Cristo y te arrepientas, le aceptes como tu Señor y Salvador y trates y quieras vivir una vida diferente, una vida fuera del pecado, una vida fuera de las tinieblas y vengas a la luz de Jesús. Eso es lo que Dios quiere, que te arrepientas, que realmente reconozcas que eres pecador y que le has fallado a Dios y Dios te va a perdonar. Puedes seguir leyendo la historia de David y vas a ver ahí las consecuencias tan horribles por este plan macabro, por no haber consultado primeramente a Dios, por no haber ido a la oración. Por eso dice el Señor, orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17, ahí te dice el Señor, orar sin cesar. ¿Para qué? Para apagar los dardos del maligno, para resistir al diablo y él va a huir de nosotros. Él no va a obtener la victoria en nosotros cuando nosotros consultamos a Dios primeramente. Te quiero bendecir con esta palabra y espero que sea de bendición para tu vida. Yo sé que conforme tú vas a ir leyendo la palabra de Dios, Dios va a ir hablando más a tu vida. Entonces, yo te invito a que te suscribas nuevamente. Dios te bendiga, te amo en el amor de Cristo y hasta pronto.